tenemos que continuar con las entrevistas y estamos en comunicación telefónica con el contador Julio Esbars, director de Estadísticas y Censos y Documentación de la provincia de Formosa, a quien le damos la bienvenida y buenos días a La Otra Mirada. Marina Carabajal y Walter Ayala los saludamos. ¿Cómo está, contador? Contador, buen día, ¿cómo le va? Hola, buenos días Marina, buenos días, ¿cómo están todos ahí? Muy bien, estábamos hablando fuera de micrófonos y previo a su entrevista sobre estos números de la inflación, ¿no? Y cómo, que fueron dados a conocer el viernes a la tarde, y cómo el gobierno después dijo, sí aumentó tanto, pero trataba de explicar por qué aumentó, pero no aumentó. Y cómo hay que sacar la carne como para poder justificar que si no el aumento, es decir, una confusión marca cañón para la gente. Sí, bueno, tenemos que pensar que el dato publicado el día viernes por el INDEC, que justamente muestra la variación del índice de precio del consumidor, dando esta aceleración nuevamente de la inflación, pasando de un 2,2 en enero a un 2,4 en febrero. Como lo mencionaste, uno de los rubros más afectados justamente y que incidió en que suban los precios era el de alimentos y bebidas no alcohólicas, sí, que fue un 3,2%, motorizado principalmente, como vos lo estás diciendo, por el aumento de las carnes, y eso hizo que sea uno de los rubros, pero también el otro rubro que afectó es el 3,7% de viviendas, electricidad y combustibles, que también lo hemos visto que ha tenido variaciones nuevamente el precio del combustible al inicio del mes, que ha tenido variaciones en las tarifas. Entonces estos dos rubros, pero como sabemos muy bien, el de alimentos y bebidas no alcohólicas es el que más impacto y tiene incidencia en la canasta de los consumidores, fue lo que disparó, vamos a decir, para este mes. Pero también es consecuencia de que ha habido una modificación de precios y aumentos en lo que sea el ganado en pie, ¿sí? Esto viene porque ha subido el 14, casi un 15% el precio del novillo, o casi también un 15% la vaquillona, los novillitos, todo eso ha hecho que se traslade del mercado de la carne hacia las góndolas de las carnicerías y supermercados, que es lo que vimos reflejado en este último mes. Claro. Ahora, contador, ¿cómo ha impactado tanto? Porque incluso la suba de alimentos ha superado el promedio de febrero, por ejemplo. Sí, por eso, digamos, del 2,4 de ese promedio, al ser un 3,2 alimentos y bebidas no alcohólicas, justamente hace un impacto más fuerte, digamos, que es esa la incidencia que tiene dentro de todos los rubros que se miden en el IPC. Ahí es donde justamente cualquier consumidor ve reflejado eso. Tenemos que pensar también de que hay otro dato importante y también es complejo, que hace 15 meses desde que ha iniciado la gestión del presidente Milei, el consumo masivo ha caído. Es decir, ha caído un 15% y eso es preocupante porque ahí donde también la escasez de ganado, la escasez de productos y también la valorización de productos que están valorizados si uno quiere ponerlo en comparativo, hasta en dólares, digamos, con relación a productos que en Europa o en Estados Unidos salen más baratos que en la Argentina. Entonces eso te demuestra también cómo la estabilización de un dólar planchado está ocasionando que los precios sean más caros también. Ahora, ¿por qué el presidente salió a decir la otra vez a través de sus redes sociales? Porque habló ahí de que el precio de la carne, si no aumentaba tanto, él iba a perforar supuestamente el 2%, pero vaticinó que para abril y mayo sí va a perforar el 2%. Bueno, hay que pensar que las proyecciones y los análisis que uno puede hacer son todas estimaciones, ¿sí? Uno cree que puede ser factible que la tendencia, como lo menciona ahí el presidente, dé una sensación hacia el camino de la desaceleración para romper el piso del 2%. Pero también hay una realidad que lo que te demuestra día a día, que la Argentina está compleja en dólares, principalmente no hay. Entonces, mantener una estabilidad que él está queriendo mantener con un dólar que en teoría es barato, pero en realidad a la Argentina la hace cara, nos está demostrando de que
esa estabilidad superflua o mantener este superávit en teoría que ellos plantean, también está generando algún problema. Y ese problema es la desestabilización de los precios que de poco a poco, como estamos diciendo ahora, él dice, si sacamos la carne, pero la carne, fíjate, se ajustó ya en 4 meses, por ejemplo, en los primeros 4 meses, el valor del novillito subió 42%. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Así, los ajustes internacionales, porque recordemos que hoy hay un sector agroexportador importante que mira al exterior para vender los productos, ¿sí? Y la carne es uno de los principales productos que vendemos del país hacia afuera. Y hoy encima autorizaron la venta en ganado en pie otra vez. Es decir, algo que fue muy cuestionado, ¿no? Porque no claro, se hace. Porque, no, nosotros tenemos que vender valor agregado, tenemos que vender a través de frigoríficos, tenemos que vender productos elaborados. Vender el ganado en pie, volver a la colonia, ya cuando vendíamos las vacas y se iban en los barcos, digamos, el ganado en pie, eso lo que sería, uno mira eso y volver y retroceder en la historia. Por supuesto. Y vamos a volver a comprar a China la carne, ¿no? Claro, bueno, y ahí está la otra cuestión, ¿con quién estamos negociando? Porque si nosotros estamos teniendo precios caros en dólares, el mercado brasilero nos está ganando muchos sectores, tanto agropecuarios y también de industriales. También. Sí, por eso se están yendo las industrias. Fíjate que se fueron ya casi 10 firmas importantes de la Argentina, y estamos hablando de empresas de renombre. Se fue Shell, digamos, Shell vendió sus acciones, que justamente la empresa multinacional, y dejó para que se compre algún socio argentino. Así P&G, así se vendió Mercedes también. ¿Qué quiere decir con esto? Si realmente la Argentina fuera un polo inversor, que tanto lo dice el presidente, el RIGI hasta ahora no tuvo efecto positivo, más que alguna minera que se instaló para sacar el oro o alguna reserva. Pero Vaca Muerta no está pudiendo explotarse, se fue Exxon, se fueron Chevron ahora. Digo, ¿qué es lo que está dando el escenario? Ese caudal de dólares que ellos proponían que iban a entrar por la exportación de gas, por la exportación de energía, no está ocurriendo. Y el FMI es el otro escenario, no le está dando los dólares que necesita, ni ahora puede tener los dólares que necesita. Claro. Entonces digo, cuando estamos en este contexto, y este dato inflacionario, porque hay que ponerlo también con el dato, te demuestra que los precios se van a seguir ajustando, seguramente. Y el gran problema de esto es la recomposición salarial, porque la gente es lo que está sintiendo más fuertemente. Y por supuesto el de menos salario. Acá tuvimos una pérdida casi del 20% del salario real, de lo que va a la gestión de Milei. Entonces, con la recuperación, y te dice la inflación es de 2,4%, y las paritarias nacionales está queriendo negociar al 2,1%, es una vergüenza, digamos. Claro. ¿Qué recomposición si el salario sigue retrasado, digamos? Por supuesto, Esbar. Y en este contexto, con los en este contexto nacional e internacional, ¿no? De una política donde Argentina no está bien parada, estos datos del INDEC, ¿cómo muestran a nuestra región, cómo muestran al NEA, cómo muestran a la provincia de Formosa en el contexto nacional? Bueno, acá tenemos que ver que el dato de la variación del IPC para el NEA dio el más bajo de todas las regiones, el 1,9%. Pero así todo, el rubro alimentos fue el que más impactó, igual que del 2,7, digamos, siguiendo la línea por encima del promedio. Y también un rubro que fue el de educación, que en algunas provincias, tenemos que pensar que somos las 4 provincias del NEA, tuvieron reestructuraciones de precio de las matrículas de los colegios privados, cuotas y las actualizaciones que corresponden a eso. Entonces eso hizo también de que el indicador haga esta variación. Por supuesto que nuestra realidad de provincia nos demuestra que, por ejemplo, una política acertada del gobernador, pensando justamente en la recomposición salarial, fue este anuncio del aumento del 45%, que ya los municipios se están pudiendo adherir, y va a dar un alivio nuevamente de esta recomposición que yo le mencionaba al inicio, ¿sí? Claro. Por la destrucción del salario real que se generó ya cuando comenzó el presidente Milei. Con esa devaluación del 100 y pico por ciento, ¿no? En diciembre del 2023. Claro, no nos olvidemos ese primer impacto que destruyó todo, fue lo que hasta el día de hoy está costando poder recuperar. Y bueno, esto de los aumentos salariales que van en línea realmente con la recomposición salarial, y no como decir el 2,1 que plantea Nación para
Digo, esto también hay que saberlo porque son contextos distintos, digamos. Entonces, nuestra provincia tiene un contexto con relación a otras, y también las cuentas ordenadas, el manejo de la economía ha demostrado que nosotros podemos estar a otro, vamos a decir, desarrollo de políticas públicas, que eso no se ve en otros lados. Acá estamos hablando de inauguración de escuelas, estamos hablando de poder continuar algunas obras que quedaron paralizadas por el gobierno nacional y que se puedan seguir afrontando, que son esenciales, ya sea agua potable, energía eléctrica o inclusive viviendas o hospitales. Entonces, cuando uno mira el contexto y mira a provincias vecinas, tenemos que mirar NEA también, está claro que las realidades son distintas, y bueno, eso también hace que uno entienda que políticas públicas como se están llevando adelante también para ayudarle al salario provincial, como sea programas de soberanía alimentaria, los bolsones saludables municipales, el PAIPA con la feria, así como también los bolsones del Plan Nutrir, o bueno, distintas líneas de acción, mantener los comedores escolares en tiempo y forma, la copa de leche, bueno, todas esas políticas públicas hacen que también el salario de los formoseños se vaya recomponiendo, y eso acompaña también la dinamización de la economía regional y local con el sector privado, porque eso también tenemos que pensar. Todo esto después termina motorizando la economía local. Entonces, eso es lo fundamental a la hora de analizar las políticas públicas. Claro. Nosotros estamos viendo que a nivel nacional no hay ninguna señal alentadora, digamos, hacia el sector asalariado, hacia el sector trabajador. Al contrario, en estos últimos meses se perdieron, al cierre del 2024, se perdieron 240.000 puestos de trabajo y 12.000 pymes se cerraron. Entonces, eso es lo alarmante, digamos, eso es lo que tenemos que ver cuando uno dice cómo vamos a motorizar la inversión si lo que está generando inclusive es desocupación y precarización laboral, digamos. Contador, usted dijo que esta región ha sido, digamos, la inflación más baja. ¿Esto es positivo o negativo? Bueno, acá tenemos que pensar una cosa que es lo que sí el INDEC le está reclamando al gobierno nacional, ¿sí? El gobierno nacional, por decisión del presidente, no está queriendo que se actualice la canasta del índice de precio del consumidor, ¿sí? ¿Qué quiero decir con esto? Que por más que haya dado un índice bajo, por ejemplo en la región el 1,9, y yo le decía que lo que más afectó, por ejemplo en nuestro caso fue educación con un 11%, o el alimentos con un 2,7%, no quiere decir que nosotros tengamos los precios más bajos, ¿sí? Eso hay que aclararlo. Pero sí está pasando que al no tener actualizada la canasta que mide el IPC, digo de todo el país, estamos teniendo canastas antiguas, estamos midiendo con una canasta del año 2004, ¿sí? Una canasta tiene 20. Me atrasé entonces porque yo dije 2005. Pues 2004-2005, pues fue en un año que se hizo el trabajo. Así, estamos hablando de una canasta que tiene 20 años, ¿sí? Y ya el INDEC le reclamó al gobierno nacional que tenemos que actualizar. La última canasta que se midió con una encuesta de gasto de hogares fue en el 2018, ¿sí? Está un poquito más cerca, digamos, claro. no es más actualizada, pero hasta que fue a través de esa encuesta que se arma la canasta del IPC. Bueno, no quiere el gobierno nacional que se use esa canasta. ¿Porque no le conviene? No le conviene porque la inflación va a ser más alta, sí o sí. ¿Por qué? Le digo porque acá está y lo midió la Universidad Torcuato Di Tella, digamos, que no es una universidad opositora, digamos, al gobierno de Milei, al contrario. Lo midieron ellos diciéndole, miren gente, si nosotros ponemos la canasta 18, tu inflación de 2024 tenía que ser 16% más alta. Se lo dijo enfrente al presidente y salió el informe. ¿Qué quiere decir con esto? ¿Qué es lo que cambia? Es la composición de la canasta, pero también el peso. En el 2004, para tener una idea, nosotros los servicios representaban un 2% de los ingresos. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Era barato porque estaban subsidiados, teníamos un servicio a buen precio, digamos. Pero hoy, 2024-2025, la canasta de servicio pasó a ser más importante y tiene mucho más peso. Hoy representa el 12% de los ingresos, ¿sí? Pero estamos hablando que ese 12% con un salario destruido. Entonces es mucho más fuerte el impacto del servicio. Pero como esa canasta 18 no se está utilizando, el servicio quedó manteniéndose el 2% del 2004. Claro. ¿Se entiende? Tenía más peso alimentos que servicio en ese momento.
Bueno, ahora con nuestra realidad cambia. Hoy tenemos más servicios que inclusive en ese momento no existían, los servicios de telefonía, internet, claro. Los streaming, todo lo que sea servicio de streaming no existía, ya sea de música, ya sea de video, ya sea lo que sea. Los usos de celulares cambiaron. Antes del 2004 teníamos más la telefonía fija que el celular. Por supuesto. Bueno, todo eso cambió el escenario de servicio, y ni hablar de las tarifas energéticas con las quitas de subsidio del gobierno nacional. Y los alquileres, por ejemplo. Los alquileres, toda esa realidad es lo que hace que hoy esta medición de porcentaje que al gobierno nacional le gusta, por eso el presidente sale a festejar y dice que podría ser menor, pero en realidad sabemos muy bien que si tenemos que cambiar la canasta va a modificar eso. Y eso es otro problema. Es decir, acá hay que aclarar una cosa, que no es que el INDEC miente, que están saliendo a criticar también por unos sectores. No, la medición es correcta, pues la metodología es correcta. El problema es que la canasta no está actualizada. Claro. Ahí viene el inconveniente. Por eso la gente te va a decir en la calle, no, no aumentó un 2,4%. Acá aumentó mucho más. Claro. Siempre pasa eso, ¿cierto? Sí, que te dicen, sí, no, yo me fui a comprar yerba, me fui a comprar leche, me fui a comprar esto. Claro. Y fue más alto. El dato de inflación está dibujado, ¿no? Porque claro, nosotros no lo sentimos así. Pero claro, pero digo... El problema está en que la canasta está desactualizada. Esa es la realidad. Ese es lo que inclusive el director nacional Labaña salió a pedirle al presidente ya en noviembre del año pasado que actualicemos la canasta. Claro, pero no le conviene, no quiere. No le conviene, por eso es... Pasa por ahí. Contador, muchísimas gracias por su tiempo, su predisposición y atendernos. No, por favor, que tengan una buena mañana y... Buen inicio de semana. Exactamente, un buen inicio de semana para todos. Gracias, contador, un abrazo. Un abrazo grande.